Hola, saludos a todos, mi nombre es Andrés Florencia y siguiendo con la secuencia de videos, hoy vamos a tratar el capítulo número 2 de la guía de los fundamentos para la gestión de proyectos o guía del PMBOK. Pues bien, en este segundo capítulo trataremos el capítulo titulado Influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto. Pues bien, en este capítulo veremos 4 temas principales o 4 subtemas principales, el cual es la influencia de la organización en la dirección de proyectos, interesados del proyecto y gobernabilidad o interesados y gobierno del proyecto, equipo del proyecto y cuál es el ciclo de vida de un proyecto. Bien, partiendo por el primer tema, en la influencia de la organización en la dirección de proyectos, cabe recalcar que la cultura, el estilo y la estructura de una organización influyen en la forma en que se lleva a cabo sus proyectos. También pueden influir en el proyecto el nivel de madurez de la dirección de proyectos de la organización y sus sistemas de dirección de proyectos. Cuando en el proyecto participan entidades externas como las que forman parte de una unión temporal de empresas o de un convenio de colaboración, el proyecto será influenciado por más de una organización. Bien, partiendo por el primer ítem, que es culturas y estilos, son fenómenos de tipo grupal, conocidos como normas culturales que se desarrollan con el tiempo. Bien. En esto se incluyen una serie de experiencias comunes, como son la visión, misión, valores y creencias y expectativas compartidas, normas políticas, métodos y procedimientos, sistemas de motivación e incentivos, tolerancia al riesgo, percepción del liderazgo y jerarquía, código de conducta ética laboral y entornos operativos. En cuanto a la comunicación que hay dentro de la influencia de la organización en la dirección de proyectos, se dice que el éxito en la dirección de proyectos de una organización depende en gran medida de un estilo de comunicación efectivo dentro de la organización, sobre todo si se considera la globalización de la profesión de la dirección de proyectos. En cuanto a su estructura, es un factor ambiental de la empresa que puede afectar a la disponibilidad de recursos e influir en el modo de dirigir los proyectos. Estos abarcan desde una estructura funcional hasta una estructura orientada a proyectos, con una variedad de estructuras matriciales entre ellas. Como cuarto punto de la influencia de las organizaciones, tenemos los activos de los procesos, que son los planes, los procesos, las políticas, los procedimientos y las bases de conocimientos específicos de la organización ejecutora y utilizados por la misma, en donde se incluye cualquier objeto, práctica o conocimiento de alguna o de todas las organizaciones que participan en el proyecto y que pueden usarse para ejecutar o gobernar el proyecto. Estos activos se pueden agrupar en 2 grandes categorías, como son los procesos y procedimientos y la base de conocimiento. En cuanto a los procesos y procedimientos, los procesos y procedimientos de la organización para realizar el trabajo del proyecto incluyen, entre otros, el inicio y la planificación, la ejecución, monitoreo y control y el cierre. En cuanto al inicio y planificación, existen guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos estándar de la organización con el fin de que satisfagan las necesidades específicas del proyecto. También tenemos que son estándares específicos de la organización, tales como las políticas de seguridad y salud, políticas de ética,
ciclos de vida del proyecto y todo lo demás. Bien, también tenemos las plantillas, que pueden ser plantillas de registros de riesgos, de estructuras del desglose del trabajo, de diagramas de REC del cronograma del proyecto y de contrato. En la siguiente etapa tenemos la ejecución, monitoreo y control, que abarca lo que son procedimientos de control de cambios, con la descripción de las etapas durante las cuales se modificarán los estándares, políticas, planes y procedimientos de la organización ejecutor. También tenemos los procedimientos de control financiero, por ejemplo, informes de tiempo, revisiones requeridas de gastos y desembolso, códigos contables, entre otros. Y por último, procedimientos por la gestión de incidentes y defectos, que definen los controles, la identificación y las acciones de seguimiento a realizar por los mismos. También tenemos las guías, instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación de propuestas y criterios de medición del desempeño estandarizado. Y por último, el cierre, donde abarca lo que son las guías o requisitos de cierre del proyecto. Ejemplo, lecciones aprendidas, auditorías finales del proyecto, evaluaciones del proyecto, validación del producto y criterios de aceptación. En cuanto a la otra categoría o el otro grupo, la base de conocimiento de la organización almacena y recupera información en donde se incluye, entre otros elementos, bases de conocimientos la base de conocimiento de la gestión de configuración, que contienen las versiones y líneas base de todos los estándares, políticas y procedimientos de la organización ejecutora, así como cualquier otro documento del proyecto. También tenemos la base de datos financiera, con informaciones tales como horas de trabajo, costos incurridos, presupuestos y cualquier déficit presupuestario del proyecto. Como tercer punto tenemos la información histórica y base de datos de conocimientos de lecciones aprendidas. Ejemplo de ello son los registros y documentos del proyecto, toda la información y documentación del cierre del proyecto, información relacionada con los resultados de las decisiones de selección y desempeños de proyectos previos. También tenemos la base de datos de incidentes y defectos, que contienen el estado, información de control y su resolución. También tenemos la base de datos para la medición de procesos, utilizada para recopilar y tener disponibles las medidas realizadas sobre procesos y productos. Y por último, los archivos de proyectos anteriores. Ejemplo de ello, líneas base del alcance, costo, cronograma y medición del desempeño, calendarios de proyecto, diagramas de REC del cronograma del proyecto, registros de riesgo, acciones de respuesta planificadas e impacto de incidentes o de riesgos. Como siguiente factor que influye en un proyecto, tenemos los factores ambientales. Estos hacen referencia a condiciones que no están bajo control del equipo del proyecto y que incluyen, restringen o dirigen el proyecto. Los factores ambientales de la empresa se consideran entradas para la mayor parte de los procesos de planificación, pueden mejorar o restringir las opciones de la dirección de proyecto y pueden influir de manera positiva o negativa sobre el resultado. Los factores ambientales de la empresa varían ampliamente en cuanto a tipo o naturaleza. Los factores ambientales de la empresa incluyen, entre otros, la cultura, estructura y gobierno de la organización, la distribución geográfica de sus instalaciones y de sus recursos, los estándares de la industria o gubernamentales, la infraestructura, ejemplo de ello, las instalaciones existentes y bienes de capital, los recursos humanos existentes, la gestión del personal, las condiciones del mercado, la tolerancia al riesgo por parte de los interesados, el clima político, los canales de comunicación establecidos en la organización, las bases de datos comerciales,
el sistema de información para la dirección de proyectos. Bien, como segundo punto de la influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto, tenemos a los interesados y el gobierno del proyecto. Primero, un interesado es un individuo, grupo u organización que puede verse afectado o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. Entre los interesados se pueden incluir aquellos que están interesados del proyecto, la gobernabilidad del proyecto y el éxito del proyecto. En cuanto a los interesados del proyecto, estos incluyen todos los miembros del equipo del proyecto, así como todas las entidades interesadas, ya sean internas o externas a la organización. El equipo del proyecto identifica a los interesados, tanto internos como externos, a la organización. El equipo del proyecto identifica tanto internos como externos, positivos y negativos, ejecutores y asesores, con objeto de determinar los requisitos del proyecto y las expectativas de todas las partes involucradas. Bien, como ejemplo de interesados del proyecto tenemos a los patrocinadores o al patrocinador, a los clientes y usuarios, vendedores, socios de negocio, grupos de la organización, gerentes funcionales, entre otros interesados. Los patrocinadores o el patrocinador es la persona o grupo que provee recursos y apoyo para el proyecto y que es responsable de facilitar su éxito. El patrocinador puede ser interno o externo a la organización del director del proyecto. Clientes y usuarios. Los clientes son aquellas personas u organizaciones que aprobarán y gestionarán el producto, servicio o resultado del proyecto. Los usuarios son aquellas personas u organizaciones que utilizarán el producto, servicio o resultado del proyecto. En cuanto a los vendedores, o también llamados proveedores, suplidores o contratistas, son compañías externas que celebran un contrato para proporcionar componentes o servicios necesarios para el proyecto. Los socios de negocio son organizaciones externas que tienen una relación especial con la empresa, obtenida en ocasiones mediante un proceso de certificación. Los socios de negocio proporcionan experiencia especializada o desempeñan un rol específico, tales como una instalación, personalización, capacitación o apoyo. Los grupos de la organización son interesados internos que se ven afectados por las actividades del equipo del proyecto. Entre los ejemplos de diversas partes del negocio de una organización que pueden verse afectados por el proyecto se incluyen marketing y ventas, recursos humanos, área legal, finanzas, operaciones, producción y servicio al cliente. Los gerentes funcionales son personas claves que desempeñan el rol de gestores dentro de un área administrativa o funcional de una empresa, tal como recursos humanos, finanzas, contabilidad o compras y adquisiciones. Pero también podemos tener otros interesados, tales como entidades contratantes, instituciones financieras, organismos reguladores, expertos en la materia, consultores y otros, que pueden tener interés financiero en el proyecto, realizar contribuciones al proyecto o tener interés en el resultado del proyecto. En cuanto a la gobernabilidad del proyecto, es una función de supervisión que está alineada con el modelo de gobierno de la organización y que abarca el ciclo de vida del proyecto. Ejemplo de ello, los criterios de éxito del proyecto y de aceptación de los entregables, el proceso para identificar, escalar y resolver incidentes que surjan durante el proyecto, la relación entre el equipo del proyecto, los grupos de la organización y los interesados externos, el organigrama del proyecto que identifica los roles del mismo,
los procesos y procedimientos para la comunicación de información, los procesos para la toma de decisiones, las guías para alinear la gobernabilidad del proyecto, el enfoque del ciclo de vida del proyecto, el proceso para la revisión de fases o cambios de etapa. Y en cuanto al éxito del proyecto, debe medirse en términos de completar el proyecto dentro de las restricciones de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo, tal y como se aprobó con los directores de proyectos conjuntamente con la dirección general. Como cuarto punto tenemos el equipo del proyecto, el cual está compuesto por individuos procedentes de diferentes grupos con conocimiento en una materia específica o con un conjunto de habilidades específicas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Estos incluyen roles tales como personal de dirección de proyecto, los cuales son los miembros del equipo que realizan actividades de dirección del proyecto, tales como la elaboración del cronograma, preparación del presupuesto, presentación de informes y control, comunicación, gestión de riesgo y apoyo administrativo. Este rol puede ser realizado o apoyado por una oficina de dirección de proyectos o PMO por sus siglas en inglés. El otro rol es el personal del proyecto, los cuales son los miembros del equipo que llevan a cabo el trabajo de crear los entregables del proyecto. Los expertos de apoyo, estos realizan actividades requeridas para desarrollar o ejecutar el plan para la dirección del proyecto. Los representantes del usuario o del cliente, los miembros de la organización que aceptarán los entregables o productos del proyecto pueden designarse como representantes o enlaces para asegurar la coordinación adecuada, asesorar acerca de los requisitos o validar la aceptabilidad de los resultados del proyecto. También tenemos a los vendedores, como ya les dijimos, también llamados proveedores, suplidores o contratistas, que son compañías externas que celebran un contrato para proporcionar componentes o servicios para la gestión del proyecto. Los miembros de empresa los miembros de empresa socio se pueden asignar como miembros del equipo del proyecto a miembros de los socios de negocio para garantizar una coordinación adecuada. Y los socios de negocio son también compañías externas, pero tienen una relación especial con la empresa, obtenida en ocasiones mediante un proceso de certificación. En cuanto a la composición del equipo del proyecto, tenemos las dos composiciones básicas, las cuales son dedicados o de tiempo parcial. El equipo dedicado, la asignación de todos o de la mayor parte de los miembros del equipo del proyecto es para trabajar a tiempo completo en el mismo. En cuanto a los de tiempo parcial, se establecen como trabajo adicional temporal. En estos, tanto el director del proyecto como los miembros del equipo trabajan en el proyecto, pero permanecen en sus respectivas organizaciones y continúan llevando a cabo sus funciones normales. Bien. Como último punto, el ciclo de vida del proyecto es una serie de fases por los que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o punto de control. Un ciclo de vida se puede documentar dentro de una metodología. ¿Cuáles son las características del ciclo de vida? En su estructura genérica tenemos el inicio del proyecto, la organización y preparación, ejecución del trabajo y cierre del proyecto, aunque también tenemos una imagen que nos permite ver mucho mejor de qué trata esto. Como podemos observar aquí, tenemos el inicio del proyecto, en donde se redacta el acta de constitución del proyecto, la organización y preparación, en donde se crea el plan para la dirección del proyecto, y durante toda la ejecución del trabajo se
se entregan o se realizan los entregables aceptados, y para el cierre nada más se documenta y se crean los archivos del proyecto. En cuanto a las fases del proyecto, pues bien, una fase del proyecto es un conjunto de actividades del proyecto relacionadas de manera lógica que culmina con la finalización de uno o más entregables. El número de fases, la necesidad de establecer fases y el grado de control aplicando dependen del tamaño, la complejidad y el impacto potencial del proyecto. Pues bien, estos son todos los temas que hemos visto del capítulo número 2 de la guía para los fundamentos de la gestión de proyectos o guía del PMBOK. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde trataremos más temas de importancia para la gestión correcta de un proyecto. Saludos y muchas gracias.